Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Alabado sea el Señor para siempre. No se canse de alabar a Dios. ¿Lo tienen? Gloria al Dios vivo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, como todos los días, Señor, nos acercamos a tu santa presencia, Señor, reconociendo como todos los días que somos seres humanos que siempre pecamos, Padre mío. Siempre hacemos lo malo delante de tu santa presencia. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, porque reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor, por cada uno de nosotros, porque tú eres el único, mi Señor, que sabe lo que estamos pasando en este mundo. Tú sabes, mi Señor, qué necesidades, qué problemas, qué aflicciones estamos teniendo en estos momentos. Y a veces el enemigo nos quiere robar la paz, nos quiere robar el gozo, nos quiere robar esa fe que tú has sembrado en cada uno de nosotros. Perdónanos de todo corazón. Nos arrepentimos, Señor, y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar, purificar y glorificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que lo que tú estás haciendo en nuestras vidas nos va a llevar a vivir una vida de testimonio, una vida de luz en este mundo de tinieblas. Por eso declaramos por fe, Señor, que tu palabra nunca va a regresar vacía. Hará algo en nuestras vidas espirituales, transformará y convertirá nuestra vida espiritual para ser hombres y mujeres que vivan, Señor, el verdadero evangelio, que sean hombres y mujeres espirituales y no carnales, Señor, porque creemos que tú tienes el control y eres tú el Señor que nos está llevando a vivir una vida espiritual, dejando la vida humana a un lado, Señor. Y declaramos por fe, Señor, que esta palabra no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. El título es Viviendo para nuestra salvación. Como usted acaba de ver, mi hermano, mi hermana, una cosa es tener fe y otra cosa muy diferente es vivir por fe. Santo es para siempre el Señor. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque la mayoría de gente en este mundo solo se acercan a Dios cuando tienen problemas. Y sí creen en ese momento y se acercan al Señor, tienen problemas, le dicen Señor, le lloran, le cantan, le hacen todo y el Señor los llega a ayudar porque tienen fe. Él no desprecia a un hombre y una mujer que tiene fe en ese momento porque tiene problemas. Por eso usted ve el Nuevo Testamento en los Evangelios primeros 4 o en los 3 primeros más que todo, habla de que todo aquel que se acercaba al Señor decía Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y él decía, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quiero que me recibas la vista. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, yo creo. Conforme a tu fe te sea hecho. No le dijo arrepiéntete primero y conviértete. Tenían fe. Se acercaban a Jesús y Jesús los sanaba, los liberaba, los convertía, hacía todo lo que querían ellos, porque creían. Pero una cosa es tener fe y otra muy diferente es vivir por fe. Alabado sea el Señor. Porque el que vive por fe, hermanos, desde que cree al Señor, desde que se convierte al Señor, entonces desde ese momento empieza a vivir creyendo
y esperando toda la voluntad de Dios. Por eso usted ha escuchado lo que dice ahí en la palabra, ¿no? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, quiere decir que deja de hacer lo que Dios dice, entonces no agrada al alma del Señor, no agrada. No tiene fe, deja. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, dice, sino de los que preservamos la fe para salvación de nuestras almas. Y vamos a hacer un ejemplo para saber lo que le estoy diciendo, esa diferencia que hay entre el que tiene fe y el que vive por fe. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios para siempre. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Santo es para siempre el Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor. Acá este es un ejemplo de lo que es tener fe y lo que es vivir por fe. 10 hombres leprosos, ¿ya?, que no podían entrar a ese lugar, a esa ciudad, porque tenían la enfermedad de la lepra. Y sabe que el leproso no podía estar compartiendo con todo el resto de los que estaban sanos, tenían que estar alejados. Pero ese rato, en su necesidad, en su problema, en su enfermedad, lo primero, cuando vieron a Jesús, creyeron. Si dice que Jesús sana a los leprosos, levanta a los muertos, abre los ojos, lo habita a los ciegos, hace parar a los inválidos, a los paralíticos, los hace entonces creyeron, por su necesidad. Entonces lo vieron a Jesús ahí y dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y los días que tuvieron esa necesidad le dijeron: ¿qué? Anda y preséntale al sacerdote. Ellos creyeron. Y mientras iban en el camino, no dice el tiempo, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta que ellos creyeron? Porque para que ellos vayan al sacerdote, tenían que creer una cosa: que se iban a limpiar en el camino. Porque ellos, para presentarse al sacerdote, tenían que estar limpios. Tenían que estar limpios sin lepra, 7 días purificados, y el sacerdote, para decirle que están limpios, tenía que ellos ver que no haya ninguna mancha en su cuerpo, en todo su cuerpo. Pero ellos estaban con la lepra. Cuando Jesús le dijo: vayan y preséntese, si ellos no hubieran creído, hubieran dicho: Señor, ¿cómo nos vamos a presentar si todavía está la lepra acá? Es ir en contra de la ley de Moisés. No, Señor, por favor, no juegues, sánanos primero. Ellos tuvieron que creer en Jesús, todos creyeron, y fueron, y en el camino por obedecer, fueron limpiados. Pero dice que de los 10 que fueron, que tuvieron fe, no regresaron 9, solo regresó un samaritano que estaba en contra de los judíos, porque él sí entendió que la única manera de salvar su alma era regresando para abrazarse a Jesús y darle gracias y ponerse a disposición de él. Por eso dijo el Señor: mira, eran 10, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Ah? ¿Y del resto los 9 dónde están? Solo regresó un samaritano, que sabía que para poder salvarse tenían que venir y postrarse al Señor en agradecimiento y tener algún día que salvar su alma. Y es ahí que le dijo: vete, ahora sí, tu fe te ha salvado.
Porque eso es lo que pasa hoy en día, hermano, en todo el mundo y en las iglesias también. La mayoría tiene fe por cuando tiene problemas, nada más. Pero después no obedecen al Señor. Y ahorita va a ver de qué manera cuando uno no cree. Porque pueden estar acá, pero no creen. Y ahorita vamos a ir por la Biblia para que sepa que no están creyendo. Es por eso que no obedecen. Es como que el leproso ha dicho, Señor, hijo de David, presente sacerdote. No, es que estoy todavía con lepra, no puedo presentarme. No lo hubieran obedecido, no hubieran creído. Porque el que vive por fe va a obtener, dice, la salvación. Mire que dice 1 Pedro 1:9. Alabado sea el Señor para siempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras... obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que para que el cristiano obtenga su salvación, tiene que vivir por fe. Porque dice que obteniendo el fin de vuestra fe. O sea que para obtener la salvación dice que el fin de la fe es que nos lleva a la salvación. Por eso que en hebreo dice, no puede retroceder. Si el que vive por fe, si retrocede, ya no está viviendo por fe. ¿Por qué? Porque no cree todavía, porque su fe solamente es momentánea, porque duda que el que habla es Dios y porque duda que las cosas que Dios habla no va a cumplirse. Porque es fácil creer, hermano, cuando todo está bien. Es fácil estar aquí y creer al Señor todo lo que dice. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas. Pero cuando hay problemas, ahí está el problema. Que ahí se ve quién realmente le cree de corazón. Ya sabemos que afuera se acercan solamente cuando tienen problemas. Pero nosotros, los que hemos recibido al Señor, los que creemos en Él, no, en ese momento hemos experimentado un cambio, hemos visto un milagro del Señor, una sanidad. Pero si no se mantiene, hermano, ¿por qué cree que el Señor dice que esa fe tiene que crecer? Porque si no crece esa fe, en cualquier momento el enemigo le engaña, lo desvía y empieza a dudar. Y cuando empieza a dudar, ya no vive por fe. Le viene un problema y ya no permanece hacia adelante, sino hacia atrás, porque retrocede. Por eso dice que para obtener el fin, para obtener la salvación, es a través de vivir por fe. Y si usted cree en fe solamente cuando tiene, o cuando usted está bien, tiene fe, y cuando tiene problemas no, ya no está viviendo por fe. Y le explico por qué. ¿Qué pasa si usted no tiene problemas? Y usted está acá, suena la trompeta, usted se va. Pero ¿qué pasa cuando venga un problema? Y suena la trompeta y usted no está acá. ¿Qué le va a decir al Señor? No, es que tenía este problema, ¿y yo qué soy? Si yo soy Dios, de mí depende la humanidad, todo lo que existe es mío. Yo tengo el poder para levantar a los muertos, yo tengo poder para bendecir, para prosperar, para cambiar, hacer todo. El secreto es estar conmigo, viviendo todos los días conmigo. Por eso le digo, uno para obtener, uno tiene que hacer un sacrificio. Y llegar al final para obtener ese beneficio del sacrificio. Bendito sea el Señor. Yo le pongo un ejemplo, hermanos, de lo que es, cómo es obtener algo a través de un sacrificio. Bendito sea el Señor. Vamos a Efesios capítulo 5. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 5. Alabado sea el Señor. Versículo 2. Santo es para siempre el Señor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Oiga, eso es obtener algo. Jesús por amor se sacrificó, se entregó a la muerte en la cruz del Calvario, se ofreció. ¿Por qué? Para obtener la salvación del mundo. Él no se sacrificó para obtener su salvación de Él. Él se sacrificó, tuvo que dar su vida, ¿por qué? Para obtener la salvación del mundo. Por eso le digo, para obtener algo uno tiene que sacrificar. Y uno no sacrifica cuando no tiene problemas, uno está feliz acá y está, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene el problema, ahí es donde uno tiene que hacer un sacrificio.
Ahí es donde uno tiene que seguir creyendo. ¿Para qué? Porque si ese día usted tiene problemas y está acá y suena la trompeta, usted se va. Pero si ese día que usted tiene problemas no está acá por salir de su problema a su manera, suena la trompeta, usted se queda. Por eso dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y la gente no entiende eso. Cree que cuando venga el Señor y están en su casa y no están congregando, el Señor le dice, Señor, ¿por qué no estás congregando? No, Señor, es que sabes que tuve este problema. Y el Señor dice, ya yo te entiendo, entra acá conmigo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En la Biblia nos enseña a creerle todos los días. Una cosa es tener fe y otra es vivir todos los días creyéndole a Dios. Porque Él quiere que a través de los problemas nosotros empezamos a desarrollar nuestra fe. Si en lo poco le somos fiel, Él nos va a ir prosperando espiritualmente para que crezcamos más en la fe. Porque quiere que usted esté a cargo de un ministerio. Porque el que está predicando ahora, hermanos, no ha empezado así. Yo también he empezado de abajo. He tenido que ser probado en la fe. He tenido que desarrollar, tener problemas en mi familia, económico, en el trabajo, en todo lado. Y yo he permanecido fiel al Señor. ¿Para qué? Para que esa fe crezca. Porque si sonaba la trompeta, yo me quedaba, hermanos, y no estaba en la voluntad del Señor. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es vivir por fe. Y entienda eso. ¿Por qué cree que el Señor dice viene como ladrón en la noche? Y Él no va a avisar a qué hora va a venir y en qué momento va a venir. Si usted no está viviendo ese día por fe, se queda, hermano. Para el Señor no hay justificación. Si usted me lee en la Biblia, le dije a varios hermanos que hay un versículo en la Biblia que diga, el Señor te entiende, el Señor te comprende. Si es que el Señor viene y no te encuentra haciendo su voluntad, Él te perdona por saber tu situación que estás pasando. Yo me retiro de predicador. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso, que el Señor te entiende y te comprende. Que el día que vengas, si tú tienes un problema y no estás en la iglesia o no estás obedeciendo, Él te va a entender y te va a perdonar. ¡No! Mentira del diablo. Porque Dios es el que ha creado el mundo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que sana, el que da vida al muerto. ¿Cómo vamos a creer a lo que pasamos y no a lo que Él dice? Por eso quiere que nosotros creamos y todos los días viviendo por fe. Para que obtengamos la salvación. Por eso dice que tenemos que, para obtener, hacer un sacrificio. Y el sacrificio va a demandar una cosa, hermanos. Que así como Jesús tuvo que sacrificar su carne en la cruz del Calvario, ahora el cristiano que realmente quiere obtener la salvación para vivir por fe, tiene que sacrificar esta carne también. Crucificarla espiritualmente, así como Jesús, ¿ya? Y vivir en el Espíritu. Entonces quiere decir eso que yo, para poder servir a Dios y vivir por fe, tengo que sacrificar espiritualmente mi carne como Jesús en la cruz del Calvario y empezar a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Porque esta carne quiere lo malo, pasiones y deseos, engaños. Entonces yo no voy a poder vivir por fe o empezar a vivir si todavía sigo haciendo que la carne me guíe, que la carne me lleve a impulsarme a cosas que Él quiere o la carne quiere. Mire que dice Gálatas capítulo 5. Santo es para siempre el Señor. Versículos 24 y 25. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Santo es para siempre el Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Ahí está el secreto. Un cristiano que realmente ha recibido al Señor de corazón, se convierte, y cuando se convierte, lo primero que hace es buscar crucificar su carne, con sus pasiones y sus deseos engañosos, para dejarse que el Espíritu vive en él, que todos los días el Espíritu lo guía a la verdad, que lo guía a hacer su voluntad, y que pueda andar por el Espíritu, y no andar por la carne.
Porque para poder andar, hermanos, y vivir por fe, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. Y yo he elegido 4 principios para que usted aprenda a vivir en la fe, lo que es lo mismo vivir en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, hermano, hermana, es cuando uno tiene fe todos los días. Porque, un ejemplo, ¿no? Yo estoy todos los días creyendo al Señor y cuando tengo problemas, dejo de creer porque quiero salir de mi problema a mi manera y dejo de obedecer al Señor. Por eso Pablo dice, mire, 2 de Corintios 13:5, mire qué dice. Alabado sea Dios para siempre. 2 de Corintios 13:5. Es para siempre el Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos, hermano, porque si yo todos los días estoy viviendo por fe, Cristo está conmigo. Pero si yo dejo que mi carne me guía, mis pasiones y deseos engañosos, entonces Cristo no está conmigo. No estoy andando ni viviendo por fe. No estoy andando y viviendo por el Espíritu, porque estoy haciéndome guiar por mi carne. Entonces, si yo quiero crucificar mi carne con pasiones y deseos, tengo que dejar de que mi carne no me guíe. Tengo que ayunar, tengo que congregar más, tengo que orar más, tengo que hacer vigilia, tengo que sacrificar este cuerpo para que el Espíritu guíe mi vida. Porque si no, igual toda la vida voy a estar dejando mear. La carne disimula, la carne es hipócrita. Porque viene a las iglesias, dice gloria a Dios, aleluya, hace todo, pero cuando tiene problemas, la carne no quiere sufrir. La carne quiere buscar solución rápido, no tiene paciencia. Se estresa, se desespera, llora, piensa, grita. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Por eso Pablo dice que los que son de Cristo primeramente crucifican su carne. No le dan cabida, lo matan todos los días. Oiga, para que usted crucifique su carne tiene que ayunar duro. Ayune. No espere que el pastor o la iglesia diga un día de ayuno, 2 días de ayuno. Ayune usted. Porque un hombre o una mujer que quiere crucificar su carne tiene que no darle lo que le gusta, comer. Yo le contaba a un hermano, para poder, cuando yo era 9, empecé a sacrificar la carne 3 días a la semana en seco, en ayuno. Para poder crucificar la carne. El ayuno no es con agüita ni con juguito, el ayuno es en seco. La carne tiene que morir. Y 3 días a la semana, para mí también es poco. En seco, quiere decir eso sin tomar agua ni comer nada, seco, 3 días en seco. Ahí recién la carne empieza a andar ya débil. Y el espíritu empieza a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. ¿Quieres vivir por fe? Tienes que crucificar tu carne con pasiones y deseos. No darle gusto a la carne. Para que recién el Espíritu pueda guiarte, hacerte andar por Él. Pero si no crucificas tu carne, hermano y hermana, la carne te va a guiar cuando tengas problemas. Pero el que anda y vive por el Espíritu, vive por fe. Por eso dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Sí tengo fe! Examínate si Jesucristo está en ti. Porque si Jesucristo está en ti, tú estás viviendo y andando por fe. ¿Por qué? Porque no dejas de obedecer a Dios. El Espíritu te va a guiar a la voluntad de Dios. El Espíritu nunca te va a guiar a la voluntad de tu carne o a tus problemas. Bendito sea el Señor. Y hay 4 principios, hermanos, que vamos a estudiar. Pero esta noche les voy a hablar del primero nada más, por el tiempo. Quiero explicarles con calma. Y mañana continuamos con los otros 3. Porque si yo quiero enseñarles los 4, voy a tener que correr por el tiempo y no me va a alcanzar. Yo quiero que ustedes entiendan, para que ustedes sepan en qué le está fallando. No está viviendo por fe todavía, algunos. Entonces, hay 4 principios para poder vivir por fe. Ya le he dicho, todos tienen fe, pero cuando tienen problemas ya no tienen fe.
se desesperan por salir de su problema. Santo es para siempre el Señor. El primer principio para poder vivir por fe es creer de corazón en Jesús. Mire que dice Juan 3:16, bien querido. Santo es para siempre el Señor. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? El primer punto, hermanos, es creer de corazón en Jesucristo. Y le pongo un ejemplo de lo que es creer de corazón. Para yo poder recibir a alguien, tengo que creer en esa persona lo que me va a ofrecer, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la doctrina de Cristo, conocemos la doctrina de Cristo, y sabemos que hay iglesias que están por las calles ofreciendo una doctrina que no es la de Cristo. Entonces la Biblia dice en 2 de Juan 10 y 11 que nosotros no podemos recibir otra doctrina. ¿Qué quiere decir eso? No puedo recibirlo ni decirle bienvenido, a lo mucho lo saludaré. Tocan la puerta y me dicen, ¿sabe qué? Y yo sé que sean de esa doctrina errada, lo primero que le digo, perdóneme, pero conozco yo también el Evangelio. Cortésmente, para no decirle, ¿sabe qué? Retírate, está mal. No, eso no. Solamente buenos días, buenas tardes, y como sé que doctrina de ellos es errada, le digo, perdóneme, pero conozco la palabra del Señor. Gracias, Dios lo bendiga. No lo puedo recibir, porque yo creo en Jesús y sé que están mal ellos. Pero ¿qué pasa cuando yo lo recibo? A ver, ven, una vez que lo recibo, lo hago sentar, entonces voy a tener que escuchar lo que ellos creen. Y una vez que escucho lo que ellos creen, ya estoy dudando del Señor. ¿Por qué? Porque les estoy recibiendo lo que ellos creen. A ver, 2 de Juan 10 y 11. Versículo 10 y 11. Bendito sea el Señor. Amén. El segunda epístola de San Juan, versículo 10 y 11. Santo es para siempre el Señor. Amén. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas. Oiga, ahí está. ¿Se da cuenta? Porque a eso se refiere la palabra. Si uno cree de corazón en Jesús, conoce su palabra, yo ya no puedo recibir a otra persona que trae otra doctrina. Porque si yo lo recibo a otra persona, va a entrar a mi casa o a mi sala o a mi no sé, y le voy a tener que escuchar. Entonces entro a dudar del Señor. Que no creo de corazón. ¿Por qué hay tanto cristiano, hermano, que escucha? Hermano, tiene familia que son de otra iglesia, no los escuche. Y de ahí me entero, es que está hablando la palabra con mi prima, con mi tía, con el vecino, ellos son de tal doctrina. Pero si la Biblia dice que no los escuchen, que no les reciban, es que todavía hay duda en su corazón. Porque el Señor está hablando que no le podemos decir bienvenido ni recibir nada. ¿O no lo dice? Pero para que usted vea. Eso es creer. Cuando uno cree en alguien, entonces le dice bienvenido, te recibo, porque creo en ti, ¿no? Y entonces lo hago sentar y con lo que, como creo en esa persona, lo escucho, lo que me va a decir. Y hay dos maneras de que la persona que dice creer en Dios no cree. El primer grupo de personas que no creen en Jesús de corazón son aquellos que no lo reciben como Señor y Salvador. Juan capítulo 3, versículo 18. Alabado sea el Señor.
Juan capítulo 3, versículo 18. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre. Muchos enseñan no, lo que salva es el nombre. Un nombre. El que no cree en el nombre del Hijo de Dios Jesús ya es condenado, porque no ha creído. Y si yo creo en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Recibirlo. Porque Él vino a la tierra, hermanos, hace 2000 años y empezó a hablar y no le querían recibir. Y si no lo querían recibir, mucho menos iban a escuchar su palabra. Porque por ahí se empieza. Si uno cree de corazón, entonces lo primero que hace es recibirlo. Pero aquellos que no lo reciben, ni siquiera a Él, cuando vino a hablar, hoy en día cuando uno le habla el verdadero evangelio y no lo reciben, no están recibiendo al Señor. Mire que dice Juan 1:12, a la vuelta nomás. El que cree lo va a recibir, dice. Capítulo 1, versículo 12. Alabado sea el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Pero los que no le recibieron, como hoy en día los que conocemos al Dios verdadero, los que tenemos la verdadera doctrina, queremos hablar la paz. Algunos dicen, no, ahí nomás, hermano, ahí nomás, hermano. Yo también creo en Dios. Ya, yo voy a tal iglesia y ahí nomás. No te reciben. Entonces no lo reciben al Señor. Porque estamos trayendo su doctrina. Hablamos la palabra, no la cambiamos, no la adulteramos. Como otras iglesias que enseñan doctrinas que no están en la Biblia, que le han dicho un hombre. Y a ellos sí quieren ir y engañar y la gente le recibe, porque le hablan bonito, pero no le hablan con la Biblia, sino lo que dice un hombre. Por eso dice el primer grupo, son la gente que no lo recibe como Señor y Salvador, no creen en Jesús, en el nombre, porque es el nombre. Porque hay iglesias, hermanos, que enseñan que otras cosas salvan y que no es el nombre. Porque ahí está diciendo Juan, que el nombre, el que no cree en el nombre, no dice el hombre, en el nombre del Hijo, es Jesús. ¿Me entiende? Es un nombre, no dice. Entonces los que no le recibieron, los que no creen en Jesús, ya son condenados porque no creen en el nombre del Hijo de Dios. No lo reciben. Entonces es un grupo de aquellos que no creen. No van a poder vivir por fe nunca. Bendito sea el Señor. Y el otro grupo son los cristianos, hermanos, que rechazan la palabra. Aquel cristiano, hermano, que dice que cree en el Señor Jesús de corazón y rechaza la palabra o cualquier versículo de la Biblia, todavía no cree en Jesús de corazón. Juan capítulo 12, mire qué dice. 12:48. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 12, versículo 48. Santo es para siempre el Señor. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. Oiga, un cristiano cuando rechaza la palabra, está rechazando al Señor. Yo, Señor, yo creo en ti, yo te acepto, Señor y Salvador, Él eres mi Dios, tú eres mi guía, tú eres todo para mí. Y escucha un mensaje y el Señor dice algo y usted no lo recibe, lo rechaza. Todavía no cree en el Señor de corazón. Porque ¿qué es rechazar? No estar de acuerdo, no acepto, no lo recibo. ¿Es eso o no? Rechazar es no aceptar, no estar de acuerdo, no recibir algo. Porque cree que es dañino para usted, que le va a ir mal, que no es bueno para usted. Porque cuando uno rechaza algo, hermano, es porque no está de acuerdo en lo que va a recibir o no. Le pongo un ejemplo. Todos sabemos que la droga es malo. Y si mañana viene una persona a su casa y le ofrece un paquete de droga, le diga, hay que fumar, ¿usted qué le recibe? ¿Lo recibe? No, usted no está de acuerdo, no lo acepta, lo rechaza, porque sabe que la droga lo va a hacer un adicto. Lo va a terminar siendo despojando de todo lo que tiene. Lo va a hacer un guiñapo en la calle, va a terminar drogadicto.
Hay que estar loco para decirle bienvenido, bueno, hay que prenderlo, hay que empezar a fumarlo. A eso se llama rechazar. No lo aceptas, lo que te va a decir ni convencer que, mira que un rato vamos a fumar, lo que va a pasar esto. No, ahí nomás. Paso. No, ni siquiera, perdóname, no me hables nada de eso. A eso se llama rechazar. No estar de acuerdo con lo que le quieren hablar ni lo están ofreciendo. No lo acepto, no lo recibo. Oiga, hay mucho cristiano que rechaza la palabra del Señor. No está de acuerdo, no lo recibe. Porque no, parece que le va a ir mal. Le pongo un ejemplo. Vamos a Marcos capítulo 10. Santo es para siempre el Señor. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Bendito sea el Señor. Hay muchos cristianos que no aceptan eso. ¿Lo dice el Señor o no lo dice? ¿Y por qué no lo acepta? ¿Se ha hecho esa pregunta? No. Hay pastores que viven en la casa de sus padres, de sus suegros. Y si la Biblia dice que tienen que dejar, no, que voy a dejar yo, ¿quién se va a ver por ellos? Que esto, que el otro, ¿no? Salvo que sea un anciano que no puede valerse, entonces uno tiene que honrar. Pero si el Señor manda cuando yo me caso y mis padres todavía están trabajando, yo tengo que dejar, dice el Señor. Él sabe por qué lo hace. Ya ahorita vamos a ir a la Biblia por qué. Pero si yo creo en el Señor, como lo recibo como Señor y Salvador, y verdaderamente tengo la convicción que Dios existe y que Él me ha hablado, entonces lo primero que hago es obedecer. Porque Él dice eso. Tengo que dejar padre y madre. Pero la mayoría no lo acepta. Y yo conozco un montón de hermanos, hasta pastores, que no quieren obedecer. Que los suegros trabajan, los papás trabajan, están jóvenes, pero ahí están. Lo rechazan, no lo reciben, no lo aceptan. Entonces, ¿de qué están hablando, hermanos, de que creen en el Señor de corazón? Porque está diciendo bien claro que el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya es juzgado. Juzgado, hermanos. Porque no creen de corazón lo que el Señor está diciendo. Bendito sea el Señor. O cualquier versículo que el Señor mande, hermanos, cualquiera. Y si usted lo rechaza ese versículo, no lo quiere obedecer, entonces usted no cree de corazón en el Señor. Por eso está hablando, ¿no? Que haya persona para poder vivir por fe, para poder empezar a vivir por fe, primero uno tiene que creer de corazón. Y si usted cree de corazón, entonces usted lo primero que hace es escuchar. Recibe al Señor. Y una vez que lo recibe como Señor y Salvador, entonces escucho lo que Él tiene para mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cómo le voy a decir yo un ejemplo a mí? Viene mi hijo, nace con mi esposa, un hijo ya. Yo no le voy a permitir a mi hijo que él me venga a plantear sus ideas, sus pensamientos para vivir en la casa. Yo soy el que le tengo que instruir, lo que tengo que guiarle, enseñarle. Yo no voy a permitir que mi hijo me enseñe a mí cómo vivir en la casa. Y es un cristiano, pues hermano, que cuando uno dice que acepta al Señor como Padre, como Señor y Salvador, y luego la palabra dice una cosa y lo quieren hacer de otra manera. No creen de corazón en el Señor, porque eso dice la Biblia. Pero no quieren creer de corazón que Dios lo está mandando, porque creen que es algo malo para ellos, que le va a causar problemas. Y no se dan cuenta, hermanos, que todavía
No van a empezar a vivir por fe, mientras que estén no recibiendo la palabra de Dios. Cristiano verdadero que al Señor y realmente cree que Dios le habla, obedece todo lo que el Señor dice. No busca obedecer lo que le conviene, lo que no le conviene. Porque no va a poder empezar a vivir por fe. Porque por ahí se empieza. Los 10 leprosos, para empezar, y el samaritano rezar, creyeron que Dios estaba hablando a Jesús. Y dijo, creyeron y obedecieron. Porque si yo creo, obedezco o no. Los 10 leprosos dijeron, ¿sabe qué? Creo que anda, presente sacerdote. Mientras que ellos iban, dice, obedecieron porque creyeron que era Dios, Jesús era Dios. En el camino fueron limpiados. Porque si yo no creo, no obedezco. Entonces, analice usted, por eso Pablo le dice a los Corintios, examínate a ti mismo si estáis en la fe. A menos que estéis reprobados. Porque para poder vivir por fe, primero tienes que examinarte si estás creyendo de corazón o no. Porque si tú todavía no crees de corazón, vas a escoger en qué versículos crees y obedeces y en qué no. Entonces hay duda en el corazón de que lo has recibido de corazón al Señor, bendito sea Dios. Cristiano que ha recibido al Señor de corazón, obedece en todo. Miren, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Porque ellos creían en Dios, pero no recibieron al Señor. Y ni creyeron en las escrituras de Moisés. Mire, vamos, Juan capítulo 5. Alabado sea Dios para siempre. Jesús mismo le dijo a los fariseos cuál era su falla. 5:46 y 47. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sabes lo que está diciendo, no? Si tú creerías a Moisés, me creerías a mí que de mí ha hablado, porque todo lo que estaba haciendo estaba escrito. Pero si tú no crees en Moisés, ¿cómo vas a creer lo que está escrito? ¿O cómo vas a creer mis palabras si no crees al escrito por Moisés? ¿Cómo un cristiano va a vivir fe si no cree en lo escrito por la Biblia? ¿Cómo un cristiano va a creer de corazón el Señor si no cree en lo que está escrito acá en la palabra del Señor? ¿Se da cuenta, no? ¿Crees en Moisés? Si creerías en Moisés, creerías en mí, porque de mí ha hablado. Mira, ¿no ves lo que estoy haciendo? Está escrito, mira, analiza. Y dice que va a levantar a los muertos, los levantado. Va a sanar a los enfermos, los sanado. Ha hecho esto, lo ha hecho. Todo lo que está escrito, lo he hecho yo. ¿Por qué no crees? No, pero no voy a respuesta. Entonces, si tú no crees en los escritos, ¿cómo vas a creer en mi palabra entonces? Ahí está el detalle, hermanos. Si un cristiano cree de corazón en el Señor, va a creer en los escritos, que son inspirados por el Espíritu Santo. Y si tú crees que el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres, crees que Dios ha hablado por esos hombres. Entonces, si tú crees que el Señor ha hablado por inspiración a estos hombres, entonces recibes todo lo que el Señor dice en la palabra. Y no buscas sí, no. Porque si tú no crees en los escritos, nunca más, no vas a creer en la palabra, hermano. Porque habla de la palabra. Jesús le dijo, si tú no crees en los escritos, mucho menos vas a creer en mi palabra. Y ahí está el problema, hermanos, en los cristianos. La mayoría de cristianos, hermanos, no creen en la palabra. Más le creen a un hombre, a que los enseña, que a la palabra del Señor. Tú le haces leer, ¿no? Hay hermanos que están en otras iglesias. Mira, ¿qué dice acá? Lea, hermano, lea, mire. No, pero mi pastor dice esto, que él sabe, y el Señor le ha revelado que es así. Oiga, hermano, pero esto no está para discernir, está en castellano. Como esto deja a papá y mamá, ahí dice, esto no está para que tú lo disciernas.
¿Qué? ¿Vas a discernir que vas a hacerte una sola carne? ¿Te vas a pegar con terocal a tu esposa? Eso no dice. Está diciendo algo bien simple. Y ejemplo, vamos a Abraham, hermano. ¿Por qué le dijo a Abraham, sal de ahí? ¿Le dijo o no a Abraham? Vamos a Génesis, capítulo 12, mire. Va a ver usted por qué. Capítulo 12, bendito sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Génesis capítulo 12. Alabado sea Dios para siempre. Del 1 al 4 vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y de tu madre, prácticamente, porque no vienen separados, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Por qué cree que el Señor le dijo que salga de la tierra de Harán y de Ur de los Caldeos? Sal de la tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Que el Señor está loco? ¿Tiene algo en contra de los padres? No, hermanos. El Señor cuando dice algo es porque sabe por qué lo dice. Usted y yo no conocemos lo que hay en el corazón de la familia, el corazón de la gente que está afuera. El Señor sabe. El Señor sabe que este mundo es gobernado por los demonios, que están en la familia, que están en los amigos, que están en los compañeros de trabajo, en el instituto, en el colegio, todos son demonios, la guerra es espiritual. Y no es de ahora, esto viene desde que creó al ser humano, y cuando Adán y Eva desobedecieron, el enemigo entró al mundo a tener el control. Por eso cuando el Señor nos ordena algo por la Biblia, tenemos que creer de corazón en lo que está diciendo es el Señor, para poder vivir por fe, porque si no creemos, no vamos a poder vivir por fe. Vamos a tener fe cuando tengamos problemas, pero cuando no vengamos otra circunstancia más grande, ya no le vamos a creer. Pues ya le he dicho, la primera vez creímos y estábamos acá, pero el Señor le va a probar de otra manera. Y si usted no vive todos los días por fe, cuando lo pruebe en un problema más grande, no le va a creer, va a salirse de su voluntad. ¿Por qué cree que Abraham es el padre de la fe? Aquí empezó su ministerio, aquí, en Génesis 12. Ahí lo llamó y le dijo que salga. ¿Sabe por qué? Porque Ur de los Caldeos y Harán era tierra son políglotas. En ese tiempo tenían dioses por todo lado. Y sabía que si se quedaba con su papá y su mamá y todos sus amigos y toda su parentela, lo iban a servir a los ídolos. Porque él servía a los ídolos, ¿sabes o no? Abraham servía a los ídolos. Josué capítulo 24. Ahora lo vas a ver. Josué capítulo 24. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 1 y 2. Josué capítulo 24, versículo 1 y 2. Amén. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? A dioses extraños. Taré, Abraham y Nacor servían a dioses. ¿Acaso dice Taré y Nacor? Abraham no. Porque eso es lo que hemos tenido en el mundo nosotros. Nosotros también teníamos dioses extraños, ¿o no? Teníamos idolatrías. Y estábamos en la casa. ¿Por qué cree que cuando uno se convierte y su mamá, su papá es de otra iglesia, dice: oye, tú eres de esta religión y vas a morir acá, no tienes por qué creer en otra?
Aquí estamos y tenemos que morir aquí. Un cristiano, para poder vivir por fe, primero tiene que creer en el Señor de corazón. Y salir de eso, hermano. Por eso que esa gente que está en esas iglesias idólatras, no creen en el Señor. Creen en lo que dice un hombre, que Jesús dice que acepta todo. Porque Abraham también servía a dioses extraños, idolatría. Eran políglotas, o sea, servían a muchos dioses, no uno, muchos. Y para que él le crea al Señor, oiga, yo tenía tal Dios, el Dios del sol, de la madera, no que cada Dios venga por ahí y le diga, yo soy el Dios, yo soy el gran yo soy Jehová. ¿Otro más? ¿A quién voy a creer? Tuvo que creer de corazón en el Señor cuando le habló, en el verdadero Dios. ¿Pero por qué lo sacó? Mire, dice que Ur de los Caldeos y Harán eran tierras paganas que les gustaba vivir en el pecado. Su propio papá, su propia mamá y toda la gente también creían, hermanos, pero creían también en otros dioses. Entonces, como Dios conoce lo que hay en el corazón de su familia, su corazón de ellos era que no se desvíen, que iban a recibir al Señor Jehová también en ese tiempo como otro Dios más. Querían tener prácticamente muchos dioses y que Jehová también sea uno. Y el Señor sabía, como era fuerte y celoso, que Abraham iba a obedecer a su papá antes que a Dios, si es que lo dejaba ahí. ¿Por qué? Porque tenían esas costumbres. ¿Qué es una costumbre? Cuando de chiquito te han adaptado a eso, como a nosotros, de chiquito, al agua, agüita de socorro, y nos enseñaban una religión, ¿no? A ver, esto entra por la puerta, toma tu folletito, por mi culpa, por mi gran culpa, por entonces andamos, la perdimos. Eso es una costumbre. Entonces Abraham tenía costumbre, quién sabe cómo adorarían a esos dioses paganos, y estaba Abraham acostumbrado a eso. Oiga, para yo hacerte el padre de la fe, tengo que sacarte de ahí. Pero Abraham no lo iba a entender. Si le decía, te saco por esto, por esto. Solo le dijo, ¿crees? Sal de la tierra de tu padre, de tu parentela y de la casa de todos, sal de ahí. Y haré de ti una nación grande. Oiga, pero si no tengo hijos, ¿cómo vas a hacer de mí una descendencia y nación grande si yo no tengo hijos? Por eso le digo, hermanos, Abraham es el padre de la fe porque él es el que empezó a creerle a Dios de corazón, saliendo de todo lo que el Señor dijo. Hermano y hermana, si usted no cree a los versículos, a estos escritos, no puede vivir por fe. No puede, ni un cristiano en este mundo que dude de los escritos, no cree de corazón en Dios. No cree de corazón en Jesús. No cree que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso le digo que el ser cristiano no es fácil. Tenemos que creer. Romanos 10, Pablo dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero hay muchos cristianos que es al revés. Ya le he dicho que con la boca confiesa, pero con el corazón no cree. ¿Y cómo se da cuenta? Cuando viene el problema, y cuando viene el problema ya no creen en el Señor. Tratan de buscar la solución a su problema. Dejan al Señor de lado. Hoy en día estamos en lo mismo, hermanos. Hay mucha idolatría. No solamente física. Física quiere decir que vayan a monumentos, ídolos, ¿no? Que hay de madera, de yeso, de bronce, de fierro, de oro, no sé, ahí tienen colgado. Hermano, yo cuando voy por ahí, salgo a veces por ahí a dar una vuelta, veo ahí bastantes monumentos ahí cerrados con rejas, lo tienen con flores, con velas. Hay bastante idolatría física, pero también hay idolatría espiritual, hermanos. Como le dije, hoy en día estamos en una guerra espiritual, más que antes. Porque la tecnología ha avanzado de tal manera, hermanos, que la humanidad no se da cuenta que hay idolatría espiritual. Ahora amamos más otra cosa que a Dios. Y son cristianos, ¿ah? ¿Cómo uno se ha sido idólatra de algo? O un ídolo, a ver. Hay el ídolo del trabajo, el ídolo del negocio, el ídolo del internet, el ídolo de ¿qué? De papá, de mamá, de hijo. Porque yo me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá me decía, mi rey, mi hijito, mi todo, tú eres todo para mí, eres todo. ¿Mi rey? Eso se llama idolatría, cuando una mamá más ama al hijo, a la hija. Cuando uno más ama a papá, cuando uno ama más a mamá que a Dios. Cuando uno más ama al internet, ama más el trabajo, el negocio.
¿Y cómo se da cuenta que se ha hecho un ídolo de eso? Cuando tiene que elegir entre Jesús y lo que está haciendo. Si sabe que tiene que estar con Jesús y usted no, por no confiar en Dios, por no amar a Dios, a Jesús, entonces decide estar en ese lado. Si un cristiano cree de corazón en Jesús y lo ama, ¿cómo lo va a dejar de lado por algo en este mundo humano? No es malo trabajar, no es malo el negocio, no es malo amar a los padres, no es malo, no, el internet tampoco es malo, siempre y cuando se trate de elegir entre Jesús y eso. Cuando tengamos que ser probados entre mi familia o Jesús, el que ama y cree a Jesús en su palabra, Jesús dice en Mateo 10:37, el que ame más a papá, mamá, esposa, hijos, que más que a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Pero si yo creo que no creo en los escritos de corazón, entonces esto no me conviene. Si trato de elegir entre mi familia y Jesús, mi familia primero, por no tener problemas con ellos. Entonces no cree en Jesús de corazón, no puede vivir por fe. ¿Me entiende o no me entiende? Puede tener fe cuando le conviene, pero después no vive por fe, porque no cree de corazón que estos escritos son inspiración de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí uno se da cuenta cuando se echa un ídolo, porque quiere pasar más tiempo con esa persona en ese lugar que estar con Jesús. Ojo que aquí en la iglesia solamente 2 horas, ¿ah? Y el resto del tiempo, ¿dónde para? Por eso dice que hay bastante idolatría. Y de ahí nos rescató el Señor a todos. De ahí nos sacó el Señor a todos, porque todos teníamos ídolos. ¿O no nos sacó? Primera de Tesalonicenses 1:9, mire qué dice. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Santo es para siempre el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Santo es para siempre el Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Porque uno se convirtió a Dios siempre y cuando dejó los ídolos. Siempre y cuando dejó los ídolos. Porque si uno no deja los ídolos, hermano, todavía no cree en el Señor de corazón. Imagínelo, Abraham. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir de una manera sobrenatural, así como las estrellas de tu descendencia serán grande. No, Señor, un momentito. Porque yo le vengo ya adorando a tal Dios y le he pedido que me dé descendencia, pero hasta ahora no veo ni un hijo. Y quizás tú también me estés hablando esto y que también, y si no tengo un hijo. Porque dice que tenía 75 años, y ahí, hermano. Y al partir de los 60, el hombre y la mujer ya pierden las esperanzas. Imagínese Abraham 75 cuando salió de Harán. Para creerle al Señor que iba a ser una descendencia grande y que tenía que dejar papá y mamá. Oiga, ¿cómo voy a dejar a papá, mamá? ¿Cómo voy a dejar mi tía Jacinta, mi tía Ruperta, mi familia que está ahí? Ya los veo que están un poco flaqueando, yo los ayudo con el ganado que tengo. ¿Qué van a hacer de ellos, Señor? Pero uno lee eso, no entiende por qué. Por eso usted tiene que escudriñar para que sepa por qué el Señor le dijo eso. Porque eran paganos, hacían cosas en contra de Dios, tenían muchos dioses. Y sabe hoy en día que tenemos en la familia, en las amistades, en el barrio, gente también que está en contra de Dios. Por eso todos los escritos, hermanos, no están por gusto. El Señor sabe por qué es para nuestro bien. Y nosotros, si creemos que es inspiración de Dios, si creemos de corazón que es Dios el que habla por la palabra, lo primero que hago es recibir al Señor y escuchar y obedecer. Sin saber lo que va a venir. Porque cuando le dijo al Señor, sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre a un lugar cualquiera donde yo te voy a llevar. No le dijo, te voy a llevar a tal lugar, ahí te voy a dar una casa, te voy a dar carro, no le dijo eso.
Solamente le dijo, sal. Y no me preguntes cómo, ni cuándo, ni de qué lugar te voy a llevar, tú solamente sal. Y hay que creer para hacerle caso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si salgo de mi casa? ¿Qué pasa si no tengo qué pagar? ¿Qué pasa si no tengo para la comida? ¿Qué pasa si no hay quien me cocine? ¿No hay quien lave la ropa? ¿Qué pasa si por ahí no tengo esto? Y empiezan a buscar respuestas. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe. Porque dice que él salió sin saber a dónde iba, ¿no? Hebreos 11:8, vamos. Alabado sea Dios para siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. O sea que él tuvo por la fe, o sea, por creer, al ser llamado. Por eso dice que el primer principio de un cristiano, si quiere vivir por fe, lo primero que tiene que hacer es creer al llamado, a la orden de Dios. Pero si usted escucha ahorita que el Señor lo está llamando y le dice, haz esto, y no cree, simplemente lo rechaza. Lo que el Señor le está llamando a hacer. No va a poder vivir por fe. Este es el primer principio. Son 4. Y por la palabra le voy a sacar cómo el Señor es en su sabiduría, por qué hace las cosas. Por eso dice el Señor bien claro que Abraham, cuando lo llamó, él no dudó, hermanos. Y si yo le enseñaría algo más profundo de Abraham, no me va a creer. Porque en el camino también desobedeció a Abraham. Porque regresó a la tierra de Harán. Tenía que ir a otro lugar. Pero él dice que regresó y se quedó en un lugar que el Señor no le dijo. Y en el libro Hechos capítulo 7 lo especifican ahí los apóstoles. Pero acá lo interesante es que en el primer principio él creyó. ¿Y eso qué significa en nosotros? Que cuando empezamos en la fe creyendo, sí creemos, pero en el camino le vamos a fallar también. Vamos a entrar en duda, hermanos, en algunas cosas. Y el Señor va a permitir, hermano, que usted y yo dudemos y hagamos algo en contra de lo que el Señor manda. Es normal, por eso es que somos como niños espirituales. Un niño cuando empieza a caminar, cuando está bebito, 1 año y medio, empieza a dar sus primeros pasos. Y se cae, y el papá tiene que levantarlo hasta que aprende a caminar. Pero tiene que estar cerca del papá, porque yo no he visto un bebito que empieza a caminar solo. ¿No? Porque hay mucho niño espiritual acá que quiere caminar solo en la calle. ¿Cuándo va a aprender a caminar si no está con el Señor? Por ahí hay que diferenciar. Por eso dice, compara como un niño, como un bebé. Porque si estamos en el camino, creemos en el Señor y queremos aprender a vivir por fe, lo primero que tenemos que hacer es creer de corazón en las Escrituras. Porque eso es lo primero que le dijo a los fariseos. Si tú no crees en las Escrituras, no vas a creer mi palabra. Y es por eso que hoy en día, hermanos, el primer principio dice el Señor, si usted quiere caminar por fe o vivir por fe, lo primero que tiene que hacer es creer en las Escrituras. Y cuando usted cree en las Escrituras, va a obedecer a la palabra del Señor. Pero si no cree, entonces no va a poder ni siquiera arrancar en la fe. Solo va a tener fe cuando tenga un problemita por ahí y de ahí va a volverse a hacer lo que gusta hacer. Porque no quiere obedecer a lo que el Señor manda. Él sabe por qué le manda todo. Él sabe por qué a la mujer le prohíbe ponerse pantalón. Él sabe por qué a la mujer le prohíbe pintarse. Él sabe por qué al hombre no le permite dejarse crecer el cabello. Él sabe. No, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que tenga el pelo grande con arete? ¿Qué? Predicadores que tienen pelo grande con arete. Mujeres con minifalda en los altares predicando la palabra. Y el Señor no manda eso. Pero no, es un extremo, el Señor no, míralo de afuera, dice. Como que mi Señor fuera tuviera una parte de inmundicia para recibir eso. Porque no creen en los escritos, no creen en lo que ha dicho la inspiración del Señor. Porque lo leen, hermano. Usted a esas iglesias liberales le dice, mire qué dice el Señor. No, pero tú no lo entiendes. Porque mi pastor ha sido revelado por el Espíritu que esto dice que es un extremo. El Señor ya entiende que estamos en los tiempos modernos. Y sabe que ahora Dios no mira lo de afuera, mira lo de adentro. Él es espíritu, a él no le interesa lo de afuera, interesa adentro, dice.
Ah, qué bien, ¿no? Si mira lo de adentro. Siempre que le digan eso, dígale, entonces explíqueme por qué Jesús dijo en Mateo 7:20, por su fruto los conoceréis. Si yo no miro el corazón, ¿cómo voy a saber qué tengo que ver en el hombre y en la mujer para que sepa que Jesús está ahí? Porque no creen de corazón en las Escrituras. Mucho menos van a obedecer la palabra, pues hermano. No van a poder vivir por fe. Por eso quieren congregar 2 veces a la semana. Y si iglesias liberales, 1 vez a la semana vienen. Feliz, gloria a Dios, aleluya, cantan, bailan, hacen todo, dejan su plata tontamente al predicador y no se dan cuenta que van a ser condenados. Porque el Señor dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El que no vive todos los días por fe no se va a salvar, hermanos. Simplemente, ¿por qué? Porque el Señor viene como ladrón en la noche, en cualquier día, en cualquier momento. Mire, espiritualmente es un misterio. ¿El ladrón viene en un día fijo? Entonces, si usted quiere salvar, que su casa no le roben, ¿tiene que vigilar 2 días, 3 días? ¿O todos los días? Mire, es para que usted entienda la revelación del Espíritu, lo que está diciendo. Él dice que viene como ladrón en la noche. Y yo, para que me lleve, tengo que estar todos los días cuidando de hacer su voluntad, velando por hacer lo que Él dice. Y cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier segundo que Él venga, me halla haciendo su voluntad. Pero si yo estoy buscando hacer mi voluntad humana, queriendo salir de mis problemas a mi manera, y no vivo por fe, suena la trompeta y ese ser humano se queda. Porque no le cree al Señor de corazón. Porque no vive por fe. Y porque tiene ídolos todavía en este mundo, hermanos. Y no cree de corazón lo que el Señor está diciendo. Y va a ser muy triste, hermanos, en todo el mundo el día que suene la trompeta, que hay muchos cristianos se van a quedar, porque no quieren creer de corazón en las Escrituras, y no van a poder vivir por fe, hermanos. Por eso este es el primer principio, creer de corazón en Jesús, para poder empezar a andar y vivir por fe. Póngase de pie, mañana continuamos con esto. Levante su mano ahí, bendito sea el Señor para siempre. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia, Señor de la gloria. Porque eres un Dios lleno de amor y de misericordia, por eso nos sigues hablando, porque tú sabes cómo estamos andando delante de ti. Si estamos andando en la carne, perdónanos, mi Señor. Si estamos creyendo, Señor, en algunos versículos y no en todo lo que tú has dicho, perdónanos, Señor. Porque ahora tú nos has hablado y estamos dándonos cuenta que no estamos creyendo de corazón en tu palabra, ni mucho menos en ti, mi Señor. Porque tu palabra dice que el que te recibe a ti, recibe su palabra. Y nosotros, para poder recibirte, tenemos que obedecer a todo lo que tú mandas por tu palabra, Señor. Por eso te pedimos perdón si no estamos aceptando algunos mandatos por la palabra, Señor. Y es que hay duda en el corazón todavía de que tú eres el que has mandado inspiración a estos hombres para decir lo que tenemos que hacer. Y sabemos que es bueno para nosotros, Señor, por tu palabra. Todo lo que tú nos dices, tenemos que hacerlo para que nos vaya bien. Aunque parezca que es algo malo, pero tú sabes por qué lo has dicho, porque tú conoces el futuro, tú conoces la intención del corazón del ser humano. Y no quieres que ninguno de nosotros que creemos en ti nos perdamos y que nos vaya mal, Señor. Por eso te damos gloria, honra y alabanza. Y las gracias una vez más, Señor, por hablarnos. Gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, porque sabemos que somos más que vencedores si tú estás con nosotros, Señor. Lo importante y lo indispensable y lo único seguro en este mundo espiritual y humano es tu presencia. Si tu presencia no ha de andar con nosotros, no nos saques a un ministerio, no nos saques a hacer tu voluntad, Señor. No queremos servirte en la carne, Señor, para cuando vengas tú nos dejes aquí, Señor, en esta iglesia, sentados o alabándote humanamente y no por medio de Jesucristo, Padre mío. Por eso te pedimos una vez más que tu presencia, Señor, haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso aquí estamos humillados todos los días, creyendo que tú estás empezando la buena obra y creyendo que tú la vas a terminar hasta que venga Jesucristo, Señor. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra, que es poderosa y convierte al alma, no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros.
Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.